17 horas y 21 minutos en todo el país. Agradezco a Néstor Sepúlveda en el control técnico y operativo. En cámaras está Carlos Chiquelli, asistido por Juan Manuel Aguilar. En fotografías y también en textos en nuestro portal de noticias está Leonardo Páez, nuestro equipo que está trabajando en esta idea que hemos comenzado. Bueno, decíamos los objetivos que hemos ratificado de alguna manera respecto a Pymes, Producción y Servicios. Ya está nuestra mesa de trabajo, le vamos a saludar. Está el señor José Silverberg sentado aquí, a quien le agradecemos que haya venido, que se haya tomado su tiempo para estar con nosotros. ¿Cómo le va, José? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. Acérquese un poquito más al micrófono, así, eso sí lo escuchamos un poquito mejor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por haberla aceptado, porque la verdad que es un desafío complejo, porque muchas veces el sector empresarial es el que menos quiere hablar o tiene un perfil más bajo, ¿no? Suele pasar eso. Suele pasar. Usted también como pyme, lo felicito porque realmente la radio, las instalaciones son muy modernas, muy lindas. Realmente me parece un emprendimiento muy importante. Bueno, muchas gracias. Ahí estuvimos charlando un ratito, mostrándole un poco la radio de paso, ya que estábamos. Pero bueno, quiero comenzar esta charla con esta introducción con José Silverberg, porque, bueno, dijimos 36 años, Clínica Cruz del Sur, que, bueno, obviamente hay una historia para contar y queremos al menos rescatar algunos aspectos de esa historia para que la gente vaya conociendo cómo fueron los inicios de todo esto. Clínica Cruz del Sur es una empresa joven, se caracteriza a sí misma como una empresa joven de servicios de salud, que dio sus primeros pasos allá por el año 1980 y fue iniciada por dos jóvenes emprendedores, la doctora Elena Ibarra de Silverberg y José Luis Silverberg, que está aquí con nosotros, acompañados por otros médicos que se unieron a este proyecto para dar nacimiento de alguna manera a un centro privado de salud en la ciudad de Caleta Olivia, aquí en nuestra provincia de Santa Cruz, con una comunidad que tenía alrededor de 30.000 habitantes en aquel entonces, entre población urbana y suburbana. Bueno, las convicciones que animaron a los fundadores y que se han transmitido a lo largo de estos años, como una llama que pasa de mano en mano, son tres. Hay tres conceptos que rescata Clínica Cruz del Sur desde este punto de vista. La calidad y calidez del trato al paciente son el fundamento de la empresa de salud. En segundo término, el trabajo y la disciplina diaria son las herramientas para el logro de las metas establecidas. Y como tercer punto, la fidelidad de los objetivos fijados es la garantía de la permanencia en el tiempo, más allá de las adversidades propias de cada época. Permanencia en el tiempo, 36 años pasaron de aquel momento. José, le pido recordar aquellos inicios que marcaron este emprendimiento que hoy es Clínica Cruz del Sur, que como dijimos nosotros tiene una historia, como tantas otras que hay, una historia que contar. ¿Cómo surge esto? Ustedes estuvieron radicados en Comodoro Rivadavia, su esposa trabajaba allí, entiendo, hasta que llegaron a Caleta y surge esta idea de un centro privado de salud. ¿Cómo viene todo? ¿Cómo fue el arranque de todo aquello? Bueno, en realidad lo que venimos a Caleta, pero ya veníamos con la idea. Es decir, no es que vinimos a Caleta y después surgió la idea. Teníamos la idea de crear un centro asistencial. Lo que pasaba es que en Comodoro era mucho más complejo, mucho más difícil, primero por ser una ciudad grande, con centros asistenciales muy importantes, y eso hacía que competir o entrar en ese grupo de sanatorios hubiera significado una inversión y una estructura que en ese momento nosotros no la teníamos. Y ahí vino que... O sea, ¿se pensó de alguna manera alguna inserción en Comodoro desde este punto de vista? Lo habíamos pensado y en algún momento estuvimos cerca de ello. Después surgió la idea de Caleta y bueno, ahí es donde circunstancialmente con gente amiga nos pusimos en contacto con el doctor Mercol, que era quien era el dueño de una clínica que había querido hacer él y donde en una época determinada, según nos había comentado él, que era director en ese momento del hospital de Caleta Olivia, nos dijo que había funcionado en un momento determinado el hospital ahí. Bueno, después es la historia de prácticamente la gran mayoría de los sanatorios. Se empieza más chico y se va creciendo. Le digo por qué es la mayoría, porque
a través de los años uno recorre distintos lugares, sobre todo acá en la Argentina, y encuentra los sanatorios y hay una identificación en todos y que demuestra esto de que se empieza por lo chico y se va creciendo. Y el detalle más significativo de eso que ilustra el crecimiento son los pisos. Ajá. Hay distintos tipos de piso. Pareciera una cosa simple, pero realmente uno va recorriendo y encuentra unos pisos de una clase, otros pisos de otra, y son los transcursos de los años que van haciendo, hasta que después, por ejemplo, se arregla, se uniformiza todo, ¿no? Está bien. Pero la gran mayoría de los sanatorios, salvo algún sanatorio muy importante de Buenos Aires que se haya construido para esos fines, todos han ido creciendo. Y de ahí viene que están las salas de un grupo, de otro, de que cruzan la calle y tienen un pedazo y tienen el otro pedazo, de que entran por una calle y después usted adentro del sanatorio va haciendo una serie de curvas y sales por otro lado. Porque la dinámica hizo que crecieran, entonces bueno, fueron comprando un terreno, haciendo y creciendo. Esto es un poco la gran mayoría de los sanatorios. Bueno, en el caso nuestro... Sí, no están ajenos, digamos, a esa realidad, digamos, de alguna manera. Nosotros confirmamos la regla. Está bien. Estos inicios marcaban, digamos, a ver, uno piensa, esta es un poco la historia de cómo vinieron acá, pero además cómo fue aquel comienzo, cómo se materializó, es decir, ¿había de inmediato sala de internación o fue un centro de detención simplemente de consultorios? ¿Qué características tenía casi, digamos, el primer servicio que se prestaba en la clínica? No, la clínica inicia el servicio con 8 camas. Bien. Es decir, en todo momento se pensó en internación y demás. La internación y en un quirófano, porque lo que se quería era hacer que hubiera un lugar de internación, de diagnóstico, es decir, a través de los consultorios de los profesionales, y un lugar de internación para resolver, juntamente con el quirófano, alguna patología. Perfecto. Así fue que empezó muy precario, bueno. Como todo comienzo, digamos. Como todo comienzo. Mucha gente y muchos de los pacientes que todavía nos concurren deben acordarse mejor que yo de todo lo que no teníamos, no lo que teníamos. Lo que faltaba, todo lo que faltaba, como todo comienzo. Y ahora, el transcurso del tiempo, porque claro, uno piensa, digamos, a ver, uno recorre la clínica, como otros emprendimientos en la ciudad. ¿Hay algún tiempo que recuerde como el más complejo, el más duro, el más difícil de sobrellevar en toda esta historia? Como el más complejo o más difícil no me acuerdo. Me acuerdo de muchos que hubo. Ajá, ok. Porque, mire, a los problemas propios de la Argentina, el sector salud tiene una problemática particular. Y los sub y baja en el sector salud son muy comunes. Y desgraciadamente se repiten. Así que hubo muchos momentos muy difíciles, algunos por cuestiones económicas, otros por situaciones ajenas a la economía, pero que influyen en el crecimiento y en el desarrollo. Hubo muchos casos en que pudimos haber avanzado a lo mejor o de otra forma, pero bueno, las circunstancias eran las que se daban y había que hacerlo eso. Siempre tuvimos el claro objetivo de que nosotros íbamos a seguir y íbamos a hacerlo. Es decir, si había algo que estaba claro, era que íbamos a seguir. Después más allá de los problemas que pudieran presentarse, digamos. Pudiera darse el caso de que si demorábamos más o demorábamos menos para encarar una cosa u otra. Pero en ningún momento nosotros pensamos en que la clínica no iba a seguir. Nuestro objetivo era muy firme y muy claro. ¿Usted recuerda cuántas personas trabajaban cuando comenzó el emprendimiento? ¿Más o menos? Con exactitud no, pero no más de 15 personas. Más o menos 15 personas. Sí, sí. ¿Hoy cuántas personas trabajan en Clínica Cruz del Sur? Entre 140 y 150. 140, 150 personas. En forma directa, digamos. En forma directa. En forma directa. Más allá de lo que genera en forma indirecta otros servicios, sí, me imagino no. Que en se la prestan. clínica propiamente dicho. Ajá, que cobran su salario directamente de la Clínica Cruz del Sur. Sí. El rol de su esposa, que ella era médica,
digamos, ¿en qué manera influyó en esta decisión? ¿Fue una decisión familiar? ¿Ella tuvo un peso importante, digo, por su profesión, de que sea una clínica la que comience a funcionar en la ciudad? Sí, por supuesto, es decir, estuvo en todo momento basado en la responsabilidad y la decisión y el convencimiento de ella, es decir, lo que puedo haber hecho yo es acompañar una decisión o una Pero usted idea. siempre fue el que dirigió, digamos, el espacio. Sí, bueno, yo dirigí de la cuestión desde el punto de vista administrativo y esas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista médico y la proyección médica, siempre la manejó ella. A veces había que conjugar las cuestiones económicas con las cuestiones científicas y bueno, ahí hacía que, bueno, entonces en vez de hacer esto, hacemos aquello, o en vez de hacer más salas, hacemos mejor esto otro, y bueno, ahí es donde siempre tiene que ver la cuestión económica, que es la que hace que las prioridades a veces sean distintas en lo económico que lo Claro, está bien. Me imagino cierta discusión, si vale el término, de qué hacer y qué no hacer, en qué momento, claro, en qué momento hacerlo, etcétera, etcétera. En el transcurso de todo este tiempo, digo, 150 personas, hay un centro asistencial que trabaja mucha gente. Las perspectivas futuras, ¿cómo se imaginan ustedes? Porque, digamos, 36 años ya, y digamos, tu hijo es médico, Ernesto, que también de alguna manera marca una impronta a partir de su profesión también. Es decir, el futuro, digamos, los desafíos hacia adelante, ¿cómo se sienten parados para lo que viene, para los desafíos hacia adelante? Bueno, nos sentimos bien porque tenemos una base sólida, y la base sólida es el recurso humano que tiene la clínica y la confianza de la población. Es decir, yo creo que esos son los dos pilares con los cuales nos asentamos para decir, vamos a seguir creciendo porque contamos con los medios y contamos con quién. Eso es un detalle importante porque la confianza lleva tiempo ganarse. Es decir, no enseguida, no prontamente, la gente confía en un lugar, sobre todo en cuestiones de salud. Sí, porque son temas muy sensibles. Exactamente. Hay veces que las cosas no salen bien, o sea, digo en el sentido de que los resultados a veces no son los esperados por diferentes razones. Hay patologías que son muy, me imagino, ¿no? Uno piensa que son graves y bueno, nos ha pasado de todo en esta historia, a todos los integrantes de la comunidad, pero de cualquier manera se sienten bien parados para adelante, digamos. Y con la decisión de seguir adelante creciendo. Está bien, de seguir creciendo. ¿Y seguir creciendo en qué sentido? ¿En más servicios? ¿En qué otros aspectos de la clínica? Y mire, crecer necesariamente se tiene que hacer, porque el día que usted no crece se muere. Esto es muy, muy claro. Es decir, el día que usted no incorpore más tecnología, no incorpore más gente, no incorpore más comodidades para la atención de los pacientes, va a desaparecer. Es decir, necesariamente usted tiene que seguir adelante con eso. Las variantes o digamos así, las decisiones específicas de con qué se va a crecer, muchas veces, insisto, tiene que ver con lo económico, con la necesidad del medio, es decir, eso también tiene importancia, es decir, uno a veces va recogiendo el comentario, la necesidad, la demanda de un tipo de servicio y dice, bueno, esto lo tendremos que completar o complementar con esto. Con esto otro, claro. Suele pasar muchas veces eso, digo, se trata con mucha, no sé, uno ingresa y la impresión es ver mucha gente, ¿no? Que ya es un factor, digo, que impresiona, digamos, mucha gente que va y viene, mucha gente que sale, que viene, eso también, porque se trata con personas, con mucha gente que va, y me imagino que debe tener esos cuidados especiales también, la gente va con dolencias, va con situaciones muy especiales, por eso es un servicio muy particular en sí mismo, ¿no? Por lo que significa, la gente va con dolencias a la clínica, si todos vamos por alguna razón de esa naturaleza. Nosotros diría que semanalmente hacemos reuniones con el personal e insistimos fundamentalmente en esto, es decir, no es un lugar donde uno va a pasar un rato, a tomar algo que le gusta, claro, o a comprarse un par de zapatos, en donde si me gusta me los llevo y si no los dejo. Es decir, en la clínica la gente que concurre con un problema,
o personal o de algún familiar que tiene un problema. Es decir, para otra cosa no se va. Claro. Por lo tanto, la recepción en cuanto a cómo se lo recibe al paciente, desde el punto de vista del recepcionista, de la enfermera, del mucama, quien fuere, del médico. Hay un trato especial, digamos. Tiene claro, porque usted está tratando con alguien que está en una situación determinada, particular, no es el común de los días. Claro, correcto. Es decir, cuando uno está enfermo, no es lo común de toda la vida. Por lo tanto, usted lo ve en un momento determinado que no está en otro momento. Correcto. Por lo tanto, hasta las reacciones de esa persona son distintas. Son distintas a las normales. Ya tiene otro ánimo, claro, tiene otra situación. Claro. No, es por eso es complejo desde ese punto de vista, digamos, ¿no? El otro día le preguntaba algo que me parece interesante rescatarlo también respecto a los avances que ha habido en materia de tecnología. Yo no quiero pensar, claro, hace 36 años, los elementos tecnológicos que habían en aquellos años a lo que hoy existe. Es decir, ha habido un camino, la tecnología, a veces uno tiene un celular, resulta que ya después, al mes siguiente, hay otro superior. No quiero pensar lo que ha pasado en 36 años de tecnología en la medicina, en el área de salud. Esto ha sido un factor que ha determinado también, digo, las necesarias inversiones. ¿Cómo fue ese camino recorrido con la tecnología, que es un factor importante para el tema de salud, ¿no? Y bueno, usted tiene que pensar de que, si bien es cierto, los sanatorios tienen una parte de hotelería, sí, porque es lo que significa la internación y eso es un hotel, digámoslo así, en esos términos, tiene una parte que es el complemento de la atención del médico. Y el médico para eso necesita, en determinado momento, algunos estudios complementarios que cada vez se van haciendo más altos, más complejos, en mayor cantidad y calidad. Y eso hace que nosotros en un momento determinado pensamos que teníamos que dotar a la clínica de más diagnóstico, porque a lo mejor la patología más común se podía tratar en la clínica o en cualquier otro lugar. Pero había estudios, había elementos necesarios para el diagnóstico que lo necesita el profesional, que no había acá. Y entonces apuntamos para ese lado, porque eso complementa la cosa. Bien. De cualquier forma, usted la alternativa tenía, bueno, construya más habitaciones, más lindas, con mejores cortinas, y va a tener más gente internada. No sé si lo va a tener si no tiene el complemento del otro, porque cuando usted está enfermo y tiene determinada patología, necesita esos complementos. Y esos complementos, si usted no los brinda, los tiene que buscar en otro lado. Acá no lo hay. Por lo tanto, tenemos que ir a Comodoro Rivadavia. En definitiva, usted está haciendo un trabajo a medias. Por eso es que la parte de hotelería es una cuestión, y a veces es muy agradable, entrar en una sala donde desde la cama, las cortinitas, y todas esas cosas hacen que sea... tiene que hacer cierto confort, digamos. Claro, y eso hace que pareciera un hotel de 5 estrellas. Pero si a eso no le agrega una atención especializada de la enfermería, si no le agrega una colaboración importante del personal de mantenimiento y de limpieza, si no le agrega un trabajo continuo del médico, todo eso no sirve para mucho, porque con lindas cortinas o con lindos cubrecamas no resuelve el problema del enfermo. Va a estar a lo mejor cómodo, pero no va a tener elementos para ayudar. Y no se va a curar. Claro, exactamente, sí. Son, bueno, complementos que se dan. Son las 17:40. Vamos a hacer la presentación de nuestros anunciantes muy breve y enseguida continuamos charlando con el señor José Luis Silverberg. Estamos hablando de los 36 años de la historia de Clínica Cruz del Sur, que tiene indudablemente, como él lo está relatando, una historia para contar, desafíos que se vienen, y enseguida vamos a hablar también un poquito del futuro. A ver, recién algo dijo, pero bueno, y también esta historia recorrida, a ver cuáles han sido aquellos logros que también, así como ha habido muchos momentos de altos y bajos, problemas, dificultades,
también me imagino que ha habido momentos en que han estado conformes con una inversión, con un elemento tecnológico, con una ampliación. Muchas cosas seguramente en el medio han pasado. Enseguida continuamos. Estamos en Pymes, Producción y Servicios hablando con el señor José Luis Silverberg. Son las 17 horas y 43 minutos. Continuamos, seguimos con el señor José Silverberg aquí en la radio, con esta idea de ir conociendo esta historia de los emprendedores en Caleta Olivia, y que, bueno, él indudablemente, él, su familia, todo este inicio, bueno, no se transitan 36 años así nomás, ¿no? Es evidente que hay una historia que estamos conociendo más en detalle de todo lo que ha pasado. José recién comentaba esto de la necesidad de aquellos logros que también fueron significativos en esta historia. Es decir, ¿qué fue aquello que marcó, dimos un paso importante? Avanzamos más de lo que esperábamos. ¿Se da también estas cosas en esta historia que se transita, digamos, 36 años? ¿Cómo no habrá algún momento si por fin logramos esto? Mire, yo no sé si hay un momento donde decimos que se logró. Hay momentos muy importantes. Por ejemplo, encontrar gente que se interna, especialmente mujeres, que dicen, yo nací acá. Eso realmente es algo que a uno le impacta, porque primero se da cuenta el tiempo que ha transcurrido. Claro. Y segundo, porque dice, bueno, esta es la segunda generación de gente de Caleta que ha nacido en este lugar. Claro. Por lo tanto, ha confiado en nosotros y nuestra responsabilidad es cada vez mayor. Ajá. Es decir, logros hubo muchos muy importantes. Tuvimos la instalación de la primera terapia intensiva y neonatología de la zona norte. Ajá. Lo hicimos nosotros. Eso sí fue un desafío muy importante, porque eso significaba contar con elementos, y el factor humano era fundamental, porque usted podía tener una mejor cama o más cama o menos cama, un mejor monitor o un mejor respirador, pero si no tenía el personal de enfermería adecuado y no tenían los profesionales para eso, era prácticamente una cáscara. Por lo tanto, eso fue un hecho muy importante. Lo de la neonatología fue realmente un paso muy importante, porque no lo había y además porque funcionó muy bien. Está bien. Eso también es un detalle. Usted veía que los resultados se daban, es decir, funcionaba porque cumplía su objetivo, digamos. Porque había profesionales capacitados que estaban ahí y que lo habían tomado como algo que lo tenían que hacer y hacerlo bien. Así que lo toma como un paso importante, digamos, como un logro en esta historia. Los últimos aspectos que se han dado en materia de diagnósticos y demás, pensando sobre todo en el área de imágenes, los tomógrafos que han incorporado en el último tiempo, digamos, ¿no? Cosas que uno antes pensaba, bueno, que se hacían solo en determinados lugares, pero acá también a mano se pueden hacer, en el caso de la clínica. ¿Esto significó también de alguna manera un paso importante para completar, si se quiere, un centro de diagnóstico que ustedes veo que venían armando, digamos, en ese sentido? Sí, seguramente fue uno de los factores que determinaron que nosotros apuntáramos hacia ese lugar. Bien. Por ejemplo, contar con esos elementos fue un paso largo, costoso y dificultoso, porque arrancamos con un resonador que en ese momento, hace 8 o 10 años atrás, era un aparato que estaba en el mercado y como toda tecnología se fue haciendo obsoleta. Debimos cambiarlo. El tomógrafo arrancamos con uno y después tuvimos que cambiar por otro. Hubo un tomógrafo, y esto es un detalle importante, entre las heridas que a uno le queda, que se quemó totalmente a los 2 meses de funcionar por los problemas de la luz y de energía que hay acá. Sin más, hace una semana atrás, o 15 días para Semana Santa, por todos estos problemas de energía, en el resonador nuevo se quemó una plaqueta que costó $50.000 y hubo que ir a buscarla para cambiarlo y resolver la cuestión. $50.000 la plaqueta. La plaqueta.
Ajá, son elementos muy costosos verdaderamente. La buscaron a Estados Unidos un fin de semana y el lunes la estaban colocando y el martes estaba funcionando. Estaba funcionando. ¿Hay forma de proteger todo esto, digamos, de estos avatares que tenemos en materia de energía? Mire, es decir, estamos tomando todas las cosas, las medidas y las precauciones para esto, pero no es fácil cuando usted tiene cortes de luz, intermitencias como las que tiene ahora. Hemos invertido nosotros en poner por nuestro cargo un transformador. Hemos mejorado un poco, pero no del todo. Equipos de laboratorios que se han quemado, no le cuento. Televisores que se hayan quemado, eso ya no... Ni ya es un tema menor. Ni ya lo casi contabilizamos porque imagínense, claro. Hay un problema con la luz y pensamos en los equipos, ¿no? Si se quema una heladera, un televisor, bueno, que se quemó, pero temblamos pensando en que le pueda pasar a alguno de estos aparatos. Claro. Esto es una cosa que a veces uno dice, ¿qué es lo que tendría que cambiar? Y uno dice, la sociedad y el Estado tendría que cambiar, porque el Estado en esto tiene mucho que ver. Nosotros a veces no pedimos que el Estado nos subsidie nada, ni que nos ayude. A veces pedimos que no nos maltrate, que no nos castigue, como en estos casos, por ejemplo. Si hacer una inversión de un equipo de esas características es muy costoso y difícil, más costoso y difícil después mantenerlo, pero no mantenerlo por el funcionamiento del equipo, sino por los daños que recibe por la falta de estas cosas, en este caso, por ejemplo, la energía. Son detalles que a lo mejor en algún momento, igual que el tema del agua, quien va a la clínica... Hay un camión de agua que parece que las 24 horas que está ahí parado, ¿no? Y con eso no solucionamos todo el problema, porque a veces el camión no tiene el agua para llevarlo, a veces el camión se demoró o no hay agua para que cargue, y a veces tenemos problemas con equipos de esterilización que no tienen agua o que les pasa algo porque se quemaron, porque el agua no llegó, por todas esas cosas. Es decir, yo cuando digo, lo que pienso que tendría que hacer el Estado, es decir, ver cuál es el problema y decir, a ver cómo lo podemos solucionar juntos. Porque una cosa distinta es si a nosotros nos dijera que lo que me pasa a mí le pasará a un montón de gente, es decir, no es patrimonio exclusivo nuestro. Hay muchas historias para contar sobre eso, lamentablemente, ¿no? Porque conozco otros casos también de situaciones de cambio de alguna cable porque los equipos no daban, en fin, muchas situaciones. Ahora, ¿y eso es una convivencia casi diaria, digamos, estos problemas? Es una convivencia diaria, con un agregado, que en el caso nuestro, nosotros trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. A lo mejor... No cierra el fin de semana, digamos. O a lo mejor en otro lugar puede hacerse un estudio de lunes a viernes, de 8 a 12, de 16 a 20 y se acabó. Nosotros tenemos todos los días, las 24 horas. Y eso acrecienta el costo de mantenimiento. Y si alguien lo hace de una forma distinta, en última instancia no es nada más que una competencia desleal. Pero bueno, forma parte de las cosas que pasan, ¿no? de lo que pasa en el mercado. Pero yo muchas veces digo, no hay que esperar todo el Estado. Porque con eso no solucionamos el problema. Los privados tienen la obligación de construir y hacer cosas. Pero el Estado tiene la obligación de colaborar con ese y de no obstaculizar las cosas. Mire, yo le cuento algo que no tiene nada que ver con la clínica, pero en el fondo somos los mismos. Cuando construimos el hotel en la Costanera, el agua estaba a 150 metros. En ese lugar, en ese terreno donde se construyó el hotel, no había agua. Dijimos, bueno, nosotros vamos a llevar el agua y el gas. No había ni agua ni gas. Dijimos, vamos a llevar el agua y el gas. Nosotros compramos los materiales, buscamos el personal idóneo para la instalación tanto del caño del agua como del de gas, y lo único que necesitábamos era el zanjeo, que le dicen, ¿no es cierto? Por donde iba a ir. Para donde iban los caños, digamos. En ese momento le pedimos a la municipalidad que nos mandara una máquina. No nos mandaron la máquina.
tuvimos que nosotros alquilar una máquina para poner un caño a 150 metros de distancia. El beneficio fue para nosotros, en primer lugar. Sí. Después lo aprovecharon todos los demás vecinos que se fueron instalando ahí en el lugar, claro. Pero yo digo, si bien es cierto, para nosotros era un gasto extra, para la municipalidad en ese momento, hacer una zanja no era un gasto extra, porque en definitiva tenía las máquinas, tenía el personal, tenía todas las cosas. Y era una colaboración, es decir, vos haces esto, yo te ayudo con esto. Claro, está bien, yo pongo el material, háganme la zanja, etc. Bueno, son las cosas que pasan, lamentablemente, y que muchas, bueno, hablamos de un ejemplo de esas características, pero hablando de pymes, producción de servicios, muchas pymes tienen cosas para contar sobre esto, lamentablemente, donde el rol del Estado, que es el prestador de los servicios, porque la energía la presta el Estado, el gas, etcétera, etcétera, el agua, nuestra empresa provincial de servicios públicos. Me quedé pensando en todas estas dificultades que está enumerando y que las he escuchado en varias ocasiones y a varios emprendedores también, que a veces no tanto, digamos, hay factores externos que no tienen que ver con su proyecto o su idea que llevan adelante, sino que factores externos que a lo mejor obstaculizan algunas cosas para hacer, entre ellas esta que está mencionando. Es común ver, lamentablemente, ¿no? Pues las cosas debieran ser verdaderamente de otra forma. Pero bueno, es la realidad con la que tenemos que convivir, lamentablemente, permanentemente sobre esto. Usted hizo referencia... Pero, sí. Perdóneme una cosa, Sí. pero no debiera ser así. No, claro que no debiera ser así. Porque da la sensación que estamos arriba de una calecita, No, donde no. damos vuelta y siempre estamos dando Sí, vuelta en lo sí, mismo. sí, claro. Todo el Eso está- esfuerzo es para seguir circulando, pero no Claro. debiera ser así. Tendríamos que salir para otro lado, que hoy el problema de hoy lo superamos y mañana ya tendremos otro desafío. Claro. Pero acá no, el problema Estamos de hoy con el lo mismo tenemos problema. de mañana y Claro. el de mañana lo tenemos pasado y así. Usted hizo, volviendo al tema de la clínica, usted hizo referencia en varios momentos al recurso humano, la necesidad del recurso humano, de la capacitación, etcétera, etcétera. Habló de 140, 150 personas que trabajan. El otro día me comentó que hay una persona que está desde el segundo año trabajando, una enfermera que está jubilada, la nombró y demás. Hay mucha gente, no sé, hay gente muy antigua también en esa caracterización del personal que tiene la clínica, hay gente como esa mujer que no 35, pero 30 años, 25 años, no sé, hay mucha gente que hace muchos años trabaja en la clínica. Sí. Hay mucha gente en lugares muy importantes, en radiología, está Adrián, que tiene 39 horas, se va a enojar porque no le voy a decir bien cuánto. 30 y algo de años en la clínica. En la clínica, Ajá. la jefa de instrumentistas, Ana Ibáñez, tiene también. Hay gente de muchos O sea, años. se conocen, pero Tratamos- hasta las mañas entre ustedes, me imagino. Exactamente. ¿No? Tantos años, digo. Claro, y bueno, Claro. yo lo decía el otro día, Ajá. son más las horas que se pasan ahí Claro, adentro claro. que las horas que a lo mejor pasan con su familia o en su casa, ¿no? Nos queda poco tiempo, un poco para ir cerrando y después vamos a contar algunas noticias y cortitas que tengo acá preparadas también, porque nuestra idea es poder también poner en valor lo que pasa con las pymes, varias cosas que tenemos para contar. Se nos va rápido el tiempo, pero bueno, algún mensaje que le quisiera dejar a la sociedad, porque hemos dicho una y otra vez que las cosas no se hacen de la noche a la mañana, hay un camino recorrido, hay una historia que contar, hay desafíos que aparecen, problemas como lo que hemos recién escuchado, que usted ha mencionado sobre esto. Pero también hay un mensaje a la sociedad, me parece que también, más allá de todas estas dificultades, han sido capaces de sostener un servicio 36 años, que la verdad no son pocos. ¿Algún mensaje para los jóvenes, para aquellos que quieren emprender algo, para aquellos que están escuchando y necesitan tal vez una palabra de aliento en medio de estos problemas que tenemos? 36 años prestando un servicio en la comunidad de Caleta Olivia, no son pocos. Seguramente algún mensaje le quería dejar a la sociedad de Caleta, a las nuevas generaciones, que a lo mejor ven hoy, pasan por allí, tienen 15 años y bueno, tiene 36 años este lugar. ¿Algún mensaje se le ocurra que le pueda dejar como responsable este emprendimiento ya hoy una empresa, por cierto? Sí, yo creo que lo trascendente de esto no es a lo mejor lo que uno cuenta o lo que uno ve ahí en esto. Lo trascendente de esto es decirle, primero, a la gente que como nosotros empezamos una tarea y la llevamos adelante,
que no hay que desechar a esa gente. Tiene una experiencia y un conocimiento muy valioso. Claro. Esa gente debiera formar, yo no le puedo decir qué es lo que debiera hacer, cómo, pero que debiera ser tenida en cuenta para que cuando se va a planificar o hacer algo en la ciudad, escuchar la voz de ellos, porque esa gente son los que saben cuáles son realmente los problemas de fondo de la ciudad. A veces, por otro tipo de cuestiones, se dice vamos a hacer este proyecto o aquel otro. Y muy pocas veces, yo nunca tuve la oportunidad, de que lo consulten a esa gente y decirle, ¿les parece que es importante esto o tienen una idea distinta que mejore o que perfeccione o que cambie lo que se está por hacer? Porque esa gente es la que deben tener en cuenta para decir, ustedes han vivido toda esta historia, claro, y su experiencia es valiosa. Y a los jóvenes, es decir, hay que tener una cosa ya clara, que esto ya se ha demostrado que no da más. El Estado no puede resolver todas las cuestiones. No puede ser el lugar en donde la gente va a trabajar o va a cumplir un horario para cobrar. Debiera hacerse, pensar, crear, inventar, muchas veces yo digo, alternativas. Y para eso lo mejor que hay es juntar gente. Algunos piensan de una forma, otros de otra, y decirle, bueno, ¿qué es lo que le podemos decir a los jóvenes que hagan? Está bien, es muy importante hacer una canchita de fútbol para jugar, pero es muy importante también que se junten los jóvenes con algunas de esas instituciones y que les digan, bueno, pensemos qué es lo que podemos hacer o a dónde queremos ir dentro de 20 años, qué es lo que va a hacer Caleta dentro de 20 años. Porque son esos jóvenes de 15, 18 años los que dentro de 20 años van a tener 35 o 40 años, van a tener esposas, hijos, y esos hijos van a tener que transmitirle al otro lado. Por lo tanto, si no se los tiene en cuenta ahora y no se los hace participar del futuro, no van a tener un buen futuro. Muchas veces nosotros los grandes nos arrogamos el poder de decir, bueno, nosotros queremos ir, pero tenemos que escucharlos los jóvenes también. Sí. Es decir, ¿a dónde quieren ir? A lo sumo, ayudarlos, corregirlos, acompañarlos. Pero falta más escucharlos, digamos, a ver cuáles sus perspectivas, experiencias para hacer, etcétera. ¿Qué quieren vivir dentro de 20 años, dentro de 30 años? La gran mayoría de los pioneros, así pongámoslo entre comillas, ya no van a estar. Estos jóvenes son los que van a tener 35, 40 años, van a ser los líderes de la sociedad. Claro. A ellos hay que aprovecharlo ahora, para que dentro de 35 años tengamos mejor que nosotros. Bueno, el mensaje de José Silverberg. Bueno, por un lado, la experiencia, de aquellos que tienen experiencia, han acumulado años haciendo cosas, equivocándose, acertando, pero una experiencia de vida para transmitir. Y la juventud que es importante obviamente también porque son las generaciones futuras. Le agradezco estos minutos, ya son las 6 de la tarde, sí, 18 horas, haber podido charlar de estas cosas, haber podido charlar tranquilamente sobre lo que ha significado la clínica estos 36 años. Y bueno, seguiremos seguramente hablando porque de esto se trata, este espacio de Pymes, Producción y Servicios, rescatando a los emprendedores, a la gente que ha hecho, que se ha planteado desafíos, que ha arriesgado, y que de pronto hoy tiene una historia para contar. Así que le agradezco estos minutos y bueno, seguiremos en contacto probablemente. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 18 horas y un minutito. Enseguida, en minutitos nada más, hacemos el cierre del espacio. Cuento dos cositas más y estamos cerrando nuestro Pymes, Producción y Servicios, programa número 2.